¿cómo están? Bueno, quiero compartirles algo que estuve leyendo recién y me gustaría que ustedes también lo escuchen. Está en el libro de 1 Samuel 5. El arca, el arca en tierra de los filisteos. El arca era un lugar donde Dios habitaba en los tiempos antiguos. Dios no estaba como está hoy en todas partes. Dios habitaba en un solo lugar y era en un arca, en el arca de pacto. Eh, en aquel momento habitaba en un arca, ¿no? Ahora ya no. Entonces, voy a leer. El arca en la tierra de los filisteos. Estoy hablando de tiempo antiguo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, que era como una ciudad, más o menos, algo así. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios para los filisteos. Ellos también tenían un templo donde adoraban a su dios Dagón y también tenían los, ¿cómo le llaman a esto? Los sacerdotes, ¿sí? También tenía sacerdotes que servían a este dios. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Delante del arca de Jehová dice que estuvo postrado. Lo encontraron echado, tirado delante de Jehová. Y tomaron a Dagón, dice ellos, y lo volvieron a su lugar. O sea que vinieron los sacerdotes de Dagón, los que adoran a ese Dios, cuando lo vieron tirado, botado, dice que lo levantaron, dice, le pusieron de nuevo en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, al día siguiente, dice, he aquí que Dagón había caído postrado de nuevo en tierra delante del arca de Jehová. Había caído en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. La cabeza y las manos dice que estaban cortadas en el umbral. ¿Qué quiere decir esto? Dios estaba mostrando quién era el verdadero Dios digno de ser adorado y exaltado, que no hay otro Dios como Él. Por eso Dios lo redujo a este que ellos dicen que era su Dios para los filisteos, que lo veneraban, que tenían su templo inclusive, y todavía tenía quien les sirvan, o sea, sus sacerdotes. Y dice, como ellos metieron al arca de Dios al templo de Dagón, entonces el Señor mostró quién verdaderamente era el verdadero Dios, y lo hizo de esta forma, cortándole las dos manos, cortándole la cabeza y postrándolo enfrente de él, o sea, debajo de Dios. De esa manera dice que ellos tuvieron miedo y temor. Dice más abajo, en el 7 dice, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel. ¿Ve? Se asustaron, porque su mano es dura sobre nosotros, dice. Anteriormente dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en todo su territorio, dice. Dice que Dios trajo una enfermedad, porque estos tenían el arca con ellos, y el arca no era para ellos. El arca era para los israelitas, no para los filisteos. Los filisteos eran considerados inmundos, eran enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos profesaban otra, no creían en Dios, porque ellos tenían otro Dios. Entonces para Dios era abominable lo que ellos hacían, además de que su Dios era demandante también. Los dioses de ellos eran demandantes. Algunos demandaban sangre humana, sacrificio de niños, sacrificio de gente, y Dios no demandaba eso, no demandaba ningún sacrificio. Entonces Dios se hizo ver quién era el poderoso, y como si fuese poco, los hirió, dice, con enfermedades, con tumores que hoy es conocido como cáncer. Les puso cáncer, la gente empezó a morirse, la gente empezó a clamar, a llorar, a hacer gritos, dice, de dolor, de llanto, porque empezaron a morir. Y por eso dice que estos tuvieron miedo, dice, del arca. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura
es dura sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Nos está latigando el Dios de los israelitas, decían. Es dura su mano sobre nosotros, nos ha puesto cáncer, nos ha puesto tumores, están muriendo la gente. No quede con nosotros, llévensela, dice, que vuelva de donde vino, o sea, que vuelva a su lugar. Ellos peleaban y le quitaron el arca y ahora la estaban devolviendo. Hermanos, hay un solo Dios, el cual fue dado a todos los hombres. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir eso? Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, nadie puede interceder si no viene a mí, porque yo solamente puedo interceder por ustedes. ¿Por qué solamente Dios y no la Virgen María, por ejemplo, o San Pedro o San Pablo? O bueno, hay más de 300 santos que tienen, y no solamente ellos, también está el budismo, también están hay muchas religiones y cada uno tiene su inclinación. ¿Por qué solamente en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí? ¿Por qué dice, nadie puede ir a Dios si no es por medio de mí? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que se entregó en la cruz del Calvario. Él fue el que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, por amor a nosotros. Él fue el que se entregó y entregó su vida y murió por nosotros, de hecho, pero resucitó al tercer día. Entonces, ese acto de haberse entregado por toda la humanidad es lo que a él le acredita ahora de que solamente por medio de él, porque él, la sangre de él fue la que se derramó, es que nosotros ahora podemos ser escuchados por Dios Padre. O sea, nosotros hablamos con Dios, pero Dios no nos va a escuchar si nosotros primero no vamos a Jesucristo, porque Jesucristo fue el que derramó su sangre por nosotros. Entonces, en tiempos antiguos, los israelitas, los que salieron de Abraham, de las 12 tribus de Judá, para comunicarse con Dios, para limpiarse con Dios, tenían que matar animales, y con esa sangre que se derramaba ellos se purificaban. Pero cuando llegó Jesucristo, él fue como la oveja, él fue como la ofrenda, él fue el que se sacrificó y él mismo como que lo degollaron y salió su sangre y ahora todos somos limpios. Por eso es que ahora ya no hay más sacrificio de animales, se cortó, ya no hay más, no existe. Aunque en el país de allá de Israel a lo mejor hay algunos como no creen que Cristo es el Hijo de Dios, entonces seguramente lo siguen practicando. Viven en la antigua ley, no aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él le entregó su vida. Por eso para ellos el Nuevo Testamento no existe, solamente viven del Antiguo Testamento. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que no nos engañemos, no se engañen, no invoquen nombre de otro que no sea Jesucristo, porque si Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, entonces nadie va al Padre. No existe la Virgen María para que interceda por nosotros. Yo he escuchado también, yo también alguna vez habré hecho ese rezo que me enseñaron cuando somos chicos, aprendemos, pero ya cuando crecemos ya tenemos que pensar por nosotros mismos. ¿Cómo decía? Madre, ay, no me acuerdo ahora bien la oración que hacían, el rezo, ruega por nosotros, dice. María, ruega por nosotros pecadores, decía, ahora y en la hora, esa era la oración que hacían. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, decían, ruega por nosotros pecadores. Y si Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, entonces ¿cómo le puedo pedir yo a María que ruegue por mí si fue Cristo el que se entregó en la cruz del Calvario y no María? María fue una mujer de Dios usada. Ella está con el Padre, ella está disfrutando en la presencia del Señor. Ella no está ni enterada de lo que la gente hace aquí en esta tierra, cuando le prenden velas, cuando le veneran, cuando piensan que la estamos tocando, dice, ¿no? Ella es María, dice, le ponen su ropita. Y la verdad que hay